a quien le digo, buen día por la mañana, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Ivana? ¿Cómo ¿La andás? trajo el frío? Bastante, me encanta el frío. Odio el frío. Odio el frío. Bueno, no me gusta el frío, Ivana, no importa. No, no, ¿Le no. gusta o no le gusta? No, no me gusta, no me gusta. Claramente no me gusta. No, ¿para qué vamos a andar disimulando si no hay ninguna No, no, necesidad? no, no, no. Por No voy a disimular. Claramente no me gusta, profundamente Le hago odiado. una pregunta, sí, no me contestes a dónde. Sí. Mañana en la noche, ¿va? No, Mal hecho. Bien. no sé a dónde. Bueno, después le explico. ¿Qué tiene para contarnos la señora Elisa Fernández? Está diciendo acá Coke en inglés y digo, el aspartamo utilizado en la Coca-Cola Diet podría ser cancerígeno, según un informe que publicará la Organización Mundial de la Salud. Y a lo mejor por eso me lo agarré. Yo tomaba mucha Coca Light, ¿viste? ¿Estás jodiendo? Y bueno, sí, tomaba Coca Light. También Bueno, me vacune con la Sputnik, anda a saber qué fue. andate. Viste que no se sabe. Viste que uno ¿Viste? se mete... No, vos te metés ahí y bueno, de vos te todo. metés distintas cosas. Claro. Sí, lo que Uno podés. uno se mete lo que de podés, todo, lo que podés. lo que te dicen que hay que, lo que te hace bien, lo que sí, lo que... qué sé yo, ¿dónde terminamos? No, pero mirá, no sabía lo de la Coca. Acaba de salir ¿Sí? el informe, sí. ¿Sí? A mi suegra que está internada le pusieron, por la Coca hace cosas, hace milagros. Estaba Hace tapada cosas raras, sí, vos sí, sabés que estaba tapa. tapada la sonda y le pusieron Coca. Yo pensé que la enfermera me estaba cargando, o sea, no, lo destapo con Coca-Cola. Entonces trajo un vasito con Coca-Cola, le metió la jeringa. Y destapó como loco. Y destapó el Como loco. La Coca-Cola hace cosas increíbles. Sí, es verdad. O sea, no hay que tomar más. Es más, claro. Tengo entendido que cuando algo se oxida Sí, también. también. ¿Qué me saca Pero a yo, mí acá a ver, adentro? pero nunca me imaginé que le iban a destapar una sonda a un paciente con Coca-Cola. No. Técnicamente la enfermera vino No, a hacer eso ya es demasiado. Eso fue mucho. Debe haber algún productito, pero como la coca es más barata. Estaba ahí, dice, se la destapé a la señora, tenía burbujitas aparte. Era como una escena... bueno, Rarísima. esa escena que Sí, tenemos sí. en Argentina. Viste que en Argentina tenemos ese tipo Y de sobre escenas. todo en los hospitales, en esas situaciones. Sí, están divinas. Están re bien preparados, vos no sabés, los hospitales. ¿Con la Coca-Cola? Ups. Bien. Ups, si lo que tenemos bueno es un sistema de salud robusto y cada vez más fuerte, ¿no es cierto? Totalmente, que sabe para dónde tiene que ir. Pero totalmente, estamos cada vez mejor. Bueno, ¿qué hacemos? Diosa, podemos seguir, si querés, con el tema de... ¿Te acordás que habíamos quedado con Frondizi, con mi amigo Ilia? Sí. Podemos seguir con la recorrida histórica que estábamos, si a vos te parece, para alejarnos un poco de la coyuntura. Sí, señora. Que la coyuntura que... No, es más de lo mismo, ¿no? Es más de lo mismo. Hago un entre paréntesis con el tema de la coyuntura. Sí, está muy peligroso el tema de la cantidad de reservas que tenemos en el Banco Central. O sea, hay un punto, no negativo, se están usando las reservas de los... Eso sí es un punto que quiero aclarar hoy. Se están usando reservas de los encajes. O sea, el viernes hay que pagar el viernes y mañana hay que pagar un monto de 2.700 millones de dólares. Pero más allá de eso, no hay dólares para pagar importaciones. O sea, se están pagando las importaciones, se están pateando. O sea, las importaciones que ya se hicieron hace 6 meses, se están pateando unos meses más. Pero tengo entendido que Massa dijo que vamos a conseguir o que nos aguanten un poco o que nos presten plata. No, pero mira, seguir prestándonos, yo no sé quién nos va, ya no nos presta nadie. No hay nadie que nos preste. ¿Quién nos va a prestar? El fondo, tengo entendido. No, que va ya patear está. Para adelante. El fondo ya, a ver, lo que te puede hacer es decirte, bueno, está bien, no me pagues. Pero hasta cierto punto, Ivana, o sea, el Fondo Monetario Internacional nos está haciendo el aguante. O sea, a ver si nos entendemos las cosas como son, nos está haciendo el aguante. No, pero nos está haciendo el aguante y a una tasa de interés bajísima. O sea, nosotros no conseguimos, el riesgo país es de 2.000 puntos, 2.300 puntos. Eso quiere decir que la tasa de interés que nos presta cualquiera en dólares arranca del 20% en dólares. Y el fondo te está prestando al 5%. ¿Vos me entendés lo que te estoy diciendo? O sea, el crédito del Fondo Monetario Internacional es a una tasa, se consiguió una tasa del 4,5, ahora creo que está alrededor del 5, se consiguió una tasa del 4,5 cuando nuestro riesgo país es de 23 puntos. Eso quiere decir que el mínimo para prestarnos es del 23%. O sea, nos está haciendo una gauchada, aunque te parezca mentira. Sí. O sea, es un favor lo que te está haciendo. Y es un favor porque prestaron de más, porque le prestaron de más a Argentina. No le tendrían que... No, o sea, y yo espero que no nos presten más. O sea, que no nos preste nadie más. No nos preste nadie más.
porque es suficiente. Pero lo problemático es que sí tenemos reservas negativas. Lo que sí Eso es dicen, muy problemático. como vos, los que entienden, es que el Fondo Monetario sabe que gane Massa o gane, así lo decían. Juntos por el Cambio, sí. Sí, pero más el pelado Sí. que Patricia. Estaba garantizado el pago de la deuda. De la deuda del año que viene. Los dos iban a hacer los deberes. Tanto Massa. Cualquiera, o sea, O sea que no había pero no, mucha posibilidad. No, la única posibilidad de que no le paguen sería que asuma, no sé, Grabois. Claro. ¿Entendés? Una cosa así. Salimos todas a la calle. Grabois o el Partido Obrero. Nos comemos los mocos. Claro, sí, o el Partido Obrero, una cosa así. Después cualquier otro gobierno. Es más, hasta Rodríguez Sá. ¿Vos te acordás en el 2001 cuando Rodríguez Sá asumió como presidente, hizo en el Congreso, y no vamos a pagar la deuda externa? ¿Sabés lo que hizo? Lo primero que hizo, tuvo 5 días creo que estuvo de presidente. Lo primero que hizo fue pagarle al Fondo Monetario Internacional. O sea, lo primero que hizo fue pagarle al Fondo Monetario Internacional. Giraron los 600 millones que se debían en ese fin de año. No son idiotas, o sea, hay muy pocos idiotas, ¿entendés? O sea, pero el tipo, una cosa es el discurso y otra cosa es después cuando llegas al poder. Cuando llegas al poder tenés que ser pragmático, sabes con quién te tenés que pelear y con no, y con quién no. ¿Viste? Si no hay, a ver, no hay otro mundo que no sea capitalista. No hay. Cuba, después tenés Corea del Norte, y Venezuela. Porque tanto Rusia como China son capitalistas o sea, en el sistema económico. Son tiranos que no tienen un partido único, pero son capitalistas. Entonces, viste, no sé de qué estamos. Es todo un discurso anacrónico que la verdad es que no conduce a ningún lado, pero sí quería remarcarte más allá del caminito que estamos recorriendo, hablando un poco de historia, sí que estamos en un problema gravísimo con el tema de la falta de dólares porque no ahorramos cuando tendríamos que haber ahorrado. Es simplemente eso, nada más. Bien. Es un entre paréntesis. Así Bien. Que si querés ahora arrancamos, vamos por mi amigo Arturo Illia, pergaminense. Nació el 4 de agosto de 1900, era leonino. El tipo era médico de profesión, se fue a estudiar a Cruz del Eje, se fue a ejercer de médico rural, se recibió de médico y se fue a ejercer de médico rural a Cruz del Eje, una localidad de la provincia de Córdoba. Y aparece en la vida política presentándose como, había ejercido funciones legislativas antes, pero como candidato a gobernador en el 62. Gana la provincia, es electo gobernador por la provincia de Córdoba, y luego sabemos que como habían ganado unos cuantos peronistas en otras provincias, los militares anulan esas elecciones, aparece Guido y bueno, nada. Después se llaman elecciones y en las elecciones se presenta Illia Perete, que era la fórmula, le gana a Oscar Allende, del PI, ¿viste? Del partido, ya teníamos izquierda, del partido intransigente. Tercero sale el voto en blanco y cuarto Aramburu, con el partido militar que había formado. Que sale cuarto. Como situación, como contexto internacional, un poco para ponernos en la década del 63-66, tengo que hablar de que en ese momento estábamos en plena Guerra Fría. Asume en República Dominicana, había ganado las elecciones un partido que era de izquierda, Estados Unidos decide intervenir. República Dominicana, nos vaya a hacer cosa, que se me haga otra Cuba. Interviene y con el aval de la OEA, y Illia se niega a mandar tropas, está en contra de esa situación de mandar tropas a intervenir en un país independiente, y dice que no iba a mandar tropas, o sea, condena la invasión norteamericana y decide no mandar, y dice, nosotros no vamos a mandar tropas. Eso hace que los militares argentinos se calienten con él. Ajá. Y porque ellos querían ir, sí. Son militares, eran militares de vocación, querían ir. Querían ir. Tirar unos tiros. Querían ir. Sí. Eso como contexto internacional, digo, como punto central para mí, ¿no? Como te marca una posición. No estaba aliado con Estados Unidos, claramente, Arturo Illia. También vino de Gaulle, acá el presidente en ese momento francés, Charles de Gaulle, Carlitos. Vino a Argentina, o sea,
realmente visitaban Argentina. Argentina en ese momento tenía una situación, aunque te parezca mentira, tenía una situación económica interesante y una posición internacional interesante, y nos venían a visitar presidentes de países importantes. Década del 60. Década del 60, mediados de década del 60. En el 64 viene De Gaulle. Con el tema de la situación política, bueno, ahí ya nos metemos un poco en lo local. Ilia tiene que enfrentarse, Perón estaba proscripto, él gana las elecciones con Perón proscripto, es decir, no lo podías votar, y el peronismo decide hacerle la resistencia a Ilia para poder, buscando, Para ¿no? que no progrese, Buscando retomar el poder, ¿no es cierto? O sea, buscando retomar el poder. Entonces, durante el gobierno de Arturo, Arturo Illia le ofrece un plan de paz a la CGT, o sea, le dice, tratemos de llegar a un acuerdo, coordinemos, trabajemos en conjunto, y Bandor, que era el presidente en ese momento del CGT, peronista, en vez de al plan de paz le contesta con un plan de lucha. Bandor tiene apellido de Garca. Quería decir eso nada más. Ahora explica quién es. No. Mirá, lo que hace en este momento, siguiendo las órdenes del Partido Justicialista de Perón, que estaba en España, toma 1.100 fábricas durante el año 64, o sea, en mayo del 64. 1.100 fábricas. O sea, muchísimo. Es un número, vos te ubicás, ¿no? Muchísimo. O sea, aparte, paros generales, o sea, no, pero imagínatelo hoy. ¿Podría haber 1.100 fábricas tomadas? O sea, imagínate esa época. Bueno, entonces realmente el contexto político en el cual se tuvo que manejar Arturo Illia fue bastante complicado. Fue muy complicado. O sea, el peronismo en oposición es muy complicado. Es muy complicado, destruye mucho. O sea, de hecho, buscaba este plan de lucha. Es una realidad. Movilizó gente, tomó universidades, te estoy hablando, ¿no? O sea, y todavía no estoy hablando de la guerrilla, que son, tenemos que ir más adelante, aguantame, bancame. Pero bueno, eso era en condiciones naturales, ¿no? Vamos a hablar de lo económico, pero un poco de lineamientos económicos. De Ilia. Ilia, que era el maestro de Alfonsín, porque Alfonsín se sentía reflejado un poco en Ilia, era keynesiano puro. Lo que quiere decir que amaba el gasto público. Entonces él impone una política donde aumenta el gasto público y disminuye la tasa de interés, siendo técnica, ¿no? Lo cual hace que haya mayor producción. O sea, cuando vos bajás la tasa de interés es bajita, vos podés invertir porque vos querés tomar gente, entonces el crédito es barato, vos tomás un crédito y pones una empresa nueva. Bien. Después te la tomaban los del PJ, pero bueno, no importa. La idea keynesiana es esa. Es esa. Como era antiimperialista, ¿qué hizo? Los contratos que había hecho Frondizi con la Standard & Oil para sacar el petróleo de las tierras argentinas los anuló, porque consideraban que eran con condiciones demasiado favorables hacia la empresa norteamericana. Le pagó la indemnización de $200 millones porque teníamos saldo en la balanza de pagos positiva. Entonces tomó ese dinero y lo utilizó para pagar la indemnización a las compañías y firmó otros contratos nuevos, ¿sí? Para que se hicieran en unas condiciones más favorables para Argentina, según su criterio. Ese fue un error, realmente, o sea, porque $200 millones en aquella época era mucha guita. Sí, claro. Y es uno de los errores que se le reconoce, porque a veces tenés Vivían en España mogollón. Y, viste, a veces hay que ver para lo que hay para pagar. Viste, es como, por ejemplo, cuando Macri llegó al poder y salió el juicio de la reparación histórica y le pagó a todos los jubilados los juicios que venían debiendo. Yo entiendo que estaba bien, pero no había plata. Claro. Una cosa es lo que está bien y otra cosa es para qué tenés la plata. Claro, son como dos cosas distintas, ¿no? Y acá se reclama como un error porque realmente era el 10% de la deuda externa que tenía Argentina en ese momento, que él también la redujo, pero bueno, fue su decisión, ¿ok? Él dijo, sí, esto es leonino para la patria, yo no acepto estas condiciones para la patria y pago. Okay. Son condiciones. Como otro elemento importante dentro de este conjunto keynesiano de forma de llevar adelante el gobierno, sacó la ley del salario mínimo vital y móvil. No es un invento de Perón, es un invento de Arturo Illia. Sacó esa ley donde se hacía justamente el tema de como un piso mínimo, lo que conocemos hoy nosotros, que se va ajustando periódicamente, cada trimestre.
Y luego hizo una de las cosas más que también ya fíjate todos los enemigos que iba creando, ¿no? Armando, O sea, ¿no? primero Un los grupo de militares, o sea, los militares que querían ir a Estados Unidos. Los yanquis que obviamente dijeron, ¿por qué Argentina no me manda tropas? En plena Guerra Fría, Sí, en el claro. contexto de Guerra Fría. Y después como tenían los peronistas ya en contra, tomándole fábricas. Entonces, como me parece que el tipo quería más problemas, ¿no? Pese a que todo el mundo tiene la idea de que Illy era un marmota, el tipo se mete con la ley de medicamentos. Que el tipo era médico. Sí, claro. Entonces, dice él, los medicamentos que le están dando, primero son muy caros, le dando a la gente son muy caros, entonces el porcentaje de ganancias es enorme y hace hacer análisis químicos de los componentes de los medicamentos que se estaban vendiendo en las farmacias. Y descubre en esos análisis que no tenían la formulación exacta y los porcentajes exactos de las materias primas que necesitaban esos medicamentos. Para que sean esos medicamentos. Cuando hace eso, y también evalúa el tema de las ganancias que tenían las compañías farmacéuticas, se da cuenta que ya eran más del 1000%. Y además de no tener esa formulación adecuada. Y decide congelar los precios. Dice, no, paren, vamos a frenar acá. Sacó la ley Oñativa, se llamaba, o le decían, por el ministro que la llevaba adelante, y decide congelar los precios de los medicamentos y les dice, bueno, vas a tener como máximo un 300% de utilidades, no es que no les daba utilidades, sino un 300%, y me vas a tener que presentar la composición química que corresponda a lo que dice en el prospecto. Esas cosas ridículas pedía Arturo Illia. Obviamente de esto se habla, que este fue uno de los lobbies más importantes desde lo económico, que le fue minando el poder también a Illia. O sea, se buscaba, tenía enemigos, la suficiente cantidad de enemigos como para irle mellando el poder. Durante este periodo, también hay que aclarar que fue un periodo de balanza de pagos positiva, es decir, que el valor de los commodities que nosotros venimos vendiendo granos desde siempre, es lo único que vendemos. Desde que tenemos mucha razón. Y el valor de la balanza de pagos positiva se fue acumulando. Con esta balanza de pagos positiva, justamente, ¿qué hizo? Pagó la deuda externa, un 20%, o sea, la disminuyó de la que venía. La teníamos en menos de 1.900 millones de dólares cuando Arturo Illia deja el poder. Paga la indemnización que te había comentado de los contratos de petróleo y se produce como consecuencia también durante estos periodos un aumento del PBI, del 10% y del 8% entre el 64 y 65, que son los dos periodos que él completa del año. O sea que hubo un crecimiento económico importante. También trató de manejar y de cambiar la matriz energética argentina y de integrar la Mesopotamia a Argentina, porque la Mesopotamia estaba muy aislada por los ríos. Entonces se hablaba mucho, digamos, estaba muy influenciada por Paraguay, muy influenciada por Brasil. Entonces él trata de hacer obras que estaban paradas, como por ejemplo el túnel subfluvial y el puente Zárate-Brazo Largo. Te estoy hablando en el año 64. Sí. Entonces le da financiamiento. Había un proyecto para hacer el túnel subfluvial, que es una obra espectacular, y más si la pensás en 1964, se inauguró en el 69. Pero no tenía fondos, o sea, estaba el proyecto, pero no había fondos. Entonces la Nación, con los fondos de la balanza de pagos positiva, financia a las provincias para que hagan esa obra fantástica. Que avanza, que se inaugura más tarde, pero que avanza fundamentalmente. Los fondos salen de este periodo. También el puente, como te dije, Zárate-Brazo Largo, y trata de cambiar la matriz energética, empieza los estudios de energía nuclear como alternativa, en ese momento se veía como algo bueno, y también la obra del Chocón Cerro Colorado, ¿viste cuando vamos para Bariloche, sí, que está la represa? Sí, bueno, también es de esta época. Y una de las cosas que más me gusta, es un presidente que no te voy a negar, es uno de mis preferidos. Se te nota. Y sí, es que lo que pasa es que los números, vos sabés que yo te tiro números porque son cosas concretas, ¿viste? Y el presupuesto de educación, o sea, el manejo del presupuesto público. Hoy sabemos que, por ejemplo, el 60% o el 50 y pico por ciento se lo lleva a las jubilaciones del presupuesto público. Bueno. Y con suerte el presupuesto de educación llegará a 6%. Bueno, cuando asume Illia, el presupuesto de educación era el 12% del gasto total del presupuesto. O sea, de cada 100 pesos, el 12 pesos iban a educación. Cuando se va el 25 van a educación. Claro. O sea, el tipo toma la decisión política. Sí, política. De que el 25%, uno de cada 4,
pesos vaya a educación. Es una decisión política. Ese es uno de los Mira, motivos. si lo hubiéramos seguido. Ese es uno de los motivos fundamentales por el cual yo en economía no estoy muy de acuerdo con algunas cosas que ha hecho. También hay que entender el contexto donde lo hizo. Todavía Sí, no claro, estaba como probado siempre. que todo esto estaba mal. O sea, el tipo generó inflación, o sea, tenía inflación, que tenía la idea esta, que es de la década del 60, que un poco de inflación no hacía mal. Ujú. Que todavía hay personajes que lo repiten hoy. Pero hoy ya sabemos que eso no es correcto. Pero en esa época era algo que se consideraba correcto. Los índices de inflación de este muchacho de Arturo Illia eran muy altos, aproximadamente un promedio de 25% anual. O sea, Sí, me río de sí, Janeiro. bueno, pero no estaba bueno, eso no estaba bueno. Bien. ¿Por qué se cae? Bueno, ¿por qué se cae? Por los enemigos. Yo creo, o sea, Ujú. obviamente hay un golpe militar, el tipo eh, era muy perseguido por el tema de la prensa. Yo no creo que se haya caído por la prensa. O sea, no soy porque si fuera por eso, porque es verdad que la prensa lo tocaba mucho. Hay dibujos con él que estaba comiendo en la plaza, viste que le daba de comer a las palomas y que tenía una que estaba en la cabeza. O tortuga, tiraban tortugas, la CGT tiró tortugas a la Plaza de Mayo, ¿viste? Lo tonteaban. Lo tonteaban un mucho, pero montón. si es por tontear presidentes, tendría el presidente nuestro actual, vos viste Los memes. claro, Antes no existían las palomas. claro, ¿me entendés? O sea, yo no creo que haya sido la prensa solamente, yo creo que más bien fue una serie, yo creo mucho en el tema de la ley de medicamentos, de los poderes económicos, ¿sí? Ujú. Se metió con los laboratorios. Que se metió con los laboratorios que en ese momento tenían un porcentaje, y se metió feo, o sea, se metió muy, muy de lleno. Y también Estados Unidos, que había cambiado, Kennedy ya se había muerto, se lo habían asesinado, estaba Johnson, había hecho un cambio, y creo que Illia no era el tipo de presidente que le servía, no, 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 era un tipo serio, Illia. De hecho, cuando se va de la Casa Rosada, lo saca un militar. Ujú. Y, ¿Quién entra? y entra la Revolución Argentina. Ahora no le pusieron Libertadores, le pusieron Argentina con Onganía y compañía. Mamita. Y sigue un periodo represivo, un periodo muy, muy, muy álgido de la historia, porque era Ujú. represivo y también estábamos en época de guerrilla. O sea, ahí aparece la época de la guerrilla, es muy invasor, pero es muy agresivo, es muy, muy violenta esa época. Pero lo que puedo contar de Illia es que el tipo se vuelve a Cruz del Eje. ¿Y sabes a qué vuelve? ¿A qué? A trabajar de médico. O sea, el tipo había empezado trabajando de médico, está presidente y vuelve a trabajar de médico. Entendió todo. Y el tipo entendió todo. Nosotros Sí. no lo entendimos a él, pero para mí ¿Sí? el tipo entendió todo. Eso es lo que te decía que dicen los medios, que no lo alcanzaron a entender. No lo quisieron entender tampoco. Ujú. Lo que tenemos, lo importante de hablar en estos espacios que vos estás abriendo, es tratar de aprovechar y de aprender de lo que ha pasado en 1964, 65 y 66 para que no nos pasen el 24 y 25 y 26. Por Dios. ¿Entendés? Sí, O sea, que no claro. nos vuelvan a pasar los mismos. Quiero cometer errores nuevos, lo que te digo. Yo no sé cuál va a ser la solución. Desconozco, no tengo no tengo una bola de Estamos cristal bastante acá. perdidos todos. No tengo pero quiero cometer errores nuevos. Quiero Sí, errores hay que nuevos. ser loca. Pero es eso, Sí, es a mí me eso. pasa igual. O sea, no quiero más que la salida sea. No, quisiera que o sea, no volver a caer en estos mismos lugares, que es lo que genera desesperanza y el hecho de que nuestros chicos los adolescentes, se quieran ir a otros países, a trabajar a Europa, a trabajar a Estados Unidos, a hacer cualquier cosa en otros lugares. Quisiéramos generar una Se queden. alternativa. Entonces, nada. Salgamos de acá, no cometamos estos mismos errores. Por eso creo que este espacio es muy importante, que recordemos lo que pasó en nuestra historia para no volver a repetirlo. Como siempre, un placer, Eli. Igualmente. Ojalá sí pase. Y esta época ya la vivimos en el 2001, pero vuelven a irse en este momento muchos chicos de Chacabuco de la edad entre los 30 y los 35. Están emigrando, casi te diría la mayoría de esa generación. Los que se pueden ir se están yendo. Se están yendo. Y eso es Se están yendo muchos, sí, como en aquella época. Sí. Se están yendo y se están yendo. Bueno, mi hijo, sabes que está en Alemania y está muy bien. Y está muy contento, ¿entendés? Y está con muchas posibilidades. Me gustaría que Argentina le brinde las mismas.
que a mis nietos argentinas les sea, no creo que nosotros, no vamos a poder nosotros a mi hijo, ¿entendés? Yo creo que a mis nietos podés, a los nietos quizás les brinde las posibilidades. Pero al hijo no, porque es a largo plazo lo que tenemos que hacer, porque se destruyó mucho. Entonces lo que tenemos que hacer es a largo plazo, no llegamos a recuperar a los nietos. Claro, no llegamos. Que así sea. Dale. 11 minutos pasan de las 10 de la mañana, pasó Elisa Fernández en Kilómetro Cero. En Kilómetro Cero te cuidamos de los chicos.